Se abre la sesión. El primer punto, ratificación de la urgencia. Bueno, pues hoy traemos un asunto al pleno bastante urgente, que se trata de subsanar los planes provinciales que se presentaron en su momento. Este trámite de subsanación fue suspendido por la declaración del estado de alarma y hemos recibido una comunicación de la Diputación de Córdoba en el que se nos comunica que ese plazo se ha reanudado. Por lo tanto, es necesario subsanar y continuar con la tramitación de todo el procedimiento. Ahora, señor secretario, pues irá recabando el voto personal de cada uno sobre la cuestión de la urgencia. Sí, bueno, decía, nos hemos quedado, señora Presidente, con su permiso, que íbamos a proceder a la votación de la ratificación de la urgencia de esta sesión plenaria celebrada el día 18 de mayo a las 12 horas. Lo que decía, por motivo de economía procedimental, si alguien tiene un voto, un sentido de voto a favor o en contra, hago el llamamiento personal y si no, pues lo entendemos que se aprueba por unanimidad esta ratificación de la urgencia. ¿Estamos todos de acuerdo en la unanimidad de esta ratificación de la urgencia? Sí. Si nadie opina, entiendo que sí. ¿De acuerdo? De acuerdo. Se entiende aprobada por unanimidad esta urgencia, señora Presidente. Siguiente punto del orden del día. Muy bien. Sí, el segundo punto es propuesta de subsanación del Plan Plurianual de Inversiones 2020-2023. Tiene la palabra, le voy a dar la palabra al segundo teniente alcalde, el señor Vacas. Buenas tardes, muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, si me lo permite la corporación y la presidenta, quería sumarme al pésame de que en estos días, pues, el resto de grupos políticos de la nación, pues, han tenido con el fallecimiento del político don Julio Anguita, una persona de un gran carisma político, un saber estar en la política, que sin duda se echan falta mucho en estos tiempos en todo el ámbito político. Desde aquí nuestro más sincero pésame a su familia y a la familia de política de Izquierda Unida. Dicho esto, quería, bueno, el tema que traemos hoy a la propuesta de pleno extraordinario, las subsanaciones que se han hecho, la documentación de subsanaciones que se han hecho en relación a la propuesta de planes provinciales que ya se aprobó en el pleno extraordinario de final de enero, 1 de febrero, no recuerdo ahora mismo, y que, bueno, tras varias reuniones que hemos tenido con el resto de grupos políticos y con los técnicos, pues bueno, se ha llegado a la elaboración de este documento para subsanar la incidencia que habían puesto pues los servicios técnicos de Diputación Provincial. Así que lo traemos para su votación, su ratificación y de nuevo devolverlo a Diputación para su nuevo informe. Muy bien, muchas gracias. La palabra el portavoz, señor portavoz de Iporba. Sí, señora alcaldesa, Por a mí me cuestión de gustaría orden, que el teniente de alcalde nos explicase en qué ha consistido la subsanación. Los que no hemos tenido acceso antes a la información, me gustaría que aclarase. Los planes provinciales quedan tal cual. ¿Cuáles son las subsanaciones? Sí, Un momento, tiene la palabra el señor portavoz de Izquierda Unida. Bueno, buenos días. En primer lugar, yo también quería utilizar este primer acto oficial para las condolencias a la familia Anguita y, por supuesto, a agradecer el cariño que hemos recibido por parte de los distintos grupos políticos y por parte de colectivos, asociaciones y vecinos en particular. Política de Izquierda Unida en Baena. Muchísimas gracias a todos. Para la celebración señora alcaldesa, de este pleno... Perdón, compañero David. Señora alcaldesa, sí, le he preguntado una cuestión de orden.
una cuestión de orden para que me aclarase el teniente de alcalde alguna cuestión técnica. Yo no he hecho mi intervención. Sin problema, sin problema. Micrófono, Cristina. Vale, sí. Sí, perdón, es que lo he entendido así, perdone, primero porque es que oigo bastante mal, muy bajo el micrófono. Había entendido que usted había hecho su intervención, ahora le contesta el segundo teniente alcalde para que le especifique las cuestiones que usted ha planteado, que creo que es que se especifique exactamente en qué ha consistido la subsanación. Eso he entendido, ¿no? Muchas gracias. Sí, eso y después yo haría la intervención después. Muy bien. Pues, señor segundo teniente alcalde. Muchas gracias, presidenta. Pues paso un poco a resumir un poco las subsanaciones que nos han pedido desde Diputación y que básicamente se resumen en la justificación de la titularidad que son necesarios para abordar la obra de La Reguera, de la calle la nueva calle de La Reguera. Habría que justificar la adquisición de los terrenos necesarios para poder llevar esa obra. Ya en la propuesta que se trajo al Pleno, pues había una parte disponible de 119.000 y pico euros para la adquisición de uno de los terrenos, pero era necesario la adquisición de un segundo terreno para abordar dicho trabajo. Bueno, pues el Diputación lo que nos dicen que se acredite pues esa titularidad de esos terrenos. Entonces, han elaborado un informe por parte de los técnicos de la manera en que se puede llevar a cabo de ese terreno. Por otro lado, nos ponía que dado que dicha propuesta no lo entendían como que era una generadora de empleo estable, pues entonces que tendríamos que o bien justificar esa generación de empleo o si no, pues se nos detraían de la primera cantidad que se pidió de 487.000 euros, pues se retraerían 37.000 euros. También se ha hecho un informe que se ha firmado por todos los grupos políticos para llevar a Diputación esa pues, justificación de que todo este tipo de actuaciones suponen una generación de empleo en un futuro. De los vestuarios de Albení siempre era un tema urbanístico para justificar la ocupación de una zona de terreno que ha sido también subsanado. Era siempre aclaraciones, pero vamos, lo más, digamos, sustancial era la acreditación de la titularidad de esos terrenos. No sé si he aclarado al señor portavoz de Ipurba. Tiene la palabra el señor portavoz de Ipurba para su intervención. Sí. Gracias. Muchas gracias, señora alcaldesa. Ahora lo tengo claro. En relación con este asunto, no entro en la cuestión puesto que está la esencia de los planes provinciales y las aprobó en el Pleno. Pues es un asunto debatido y por tanto al que llegamos a un acuerdo como corporación. Para mí lo que sí debo de dejar manifiesto y me parece que es un ejercicio de responsabilidad política y de respeto a la corporación. En absoluto no está el ambiente como para crispación. Sí hay que ahora mismo ser más transparente, más claro y mejor voluntad que nunca, dada la situación que vivimos y la que vamos a vivir. Y entonces, en ese sentido, lo que le digo es, si el jueves tuvimos un pleno extraordinario y urgente, que se ha convocado una hora antes, es que algo está fallando. Y evidentemente usted tendrá sus razones y no voy a entrar en una discusión pormenorizada de esas razones.
Pero los que ya tenemos mucha experiencia en la vida política municipal de Baena, sabemos que a veces ocurren estas cosas, pero no con la reiteración y con la premura. Esto no es un asunto que se conozca ahora, hoy, por la mañana. Es un asunto que se conoce de antes. Y, por tanto, tenía que habérsele dado forma haberse visto en otra ocasión. Porque si bien es verdad que toda la crisis del COVID ha afectado a los plazos y demás, también es verdad que la convocatoria pues hace que realmente no se entre ni se esté en las cuestiones que realmente, estando de acuerdo en la subsanación, como no podía ser como no podía ser de otra forma, lo que sí debo de decirle es que a mí me gustaría aprovechar como no como consejo, tengo por qué dar consejo como obligación, que los plenos y el próximo pleno entre en cuestiones esenciales y trascendentes para la vida de Baena, como una respuesta a las inquietudes de la población de una forma transparente y sincera y demás. Creo, y acabo en pocos minutos, que no podemos ni debemos generar falsas expectativas en la población haciendo propuestas, medidas y demás de un lado, de otro y de otro. Y que es el gobierno municipal quien tiene la obligación de poner encima de la mesa en un pleno extraordinario, cuando lo considere oportuno, pero de forma inmediata, medidas y propuestas. Pero para llegar a eso es necesario, imprescindible, y me ratifico como presidente de IPORBA, y tuve la ocasión de hacer público que fue de alguna forma contestado por un grupo de militancia sin representación ninguna de IPORBA, pues de forma indebida, ya que la única representación es la del presidente, que es la representación política y legal, y que clarificado en la medida en que él conocía el escrito y estaba de acuerdo. Pero lo fundamental es que las medidas son estructurales, hay que buscar los recursos. No se puede poner encima de la mesa una cantidad que no se cumpla. Y en ese sentido, que yo les solicito que, teniendo en cuenta que la línea por la que vemos ahora mismo es buscar medidas que sean absolutamente estructurales y difíciles de tomar. Yo creo que en el asunto, por ejemplo, del tejar es una cuestión complicada. Yo estoy haciendo un trabajo minucioso de horas diarias para hacer un dossier completo. El tejar lo traje yo, sino simplemente porque creo que es una empresa modélica, es eficaz y que podría negociarse con ellos otro tipo de convenio, nada que ver con el convenio que está bajo sospecha de errores de procedimiento, posibles irregularidades. Tenga la valentía de estudiarse, de investigarse, y si no, yo le propondré que así se haga cuando finalice. En lugar, que empresas como Televisión Baena, si se ha perdido el expediente, que se busque o que se investigue o que se haga municipales. No cuestiones personales ni historia, yo ya no estoy para historia. Recursos para todos los problemas que vamos a tener. De la misma forma que la relación de puesto de trabajo debe de congelarse, analizarse y estudiarse, no gravar aún más las menguadas arcas municipales. Y de la misma forma hay que sustituir todas las subvenciones y todo tipo de gasto superfluo en todas las delegaciones sin ningún tipo de reserva, etcétera,
etcétera, así como los gastos políticos y el presupuesto en gasto político debe también de tener una rebaja notable. Todo eso es lo que le propongo. Y a partir de tener una cantidad de 1,5 millones, de 2 millones de euros, se hagan las propuestas. Tengan en cuenta esto, igual que a mis compañeros de corporación. Es el momento de dar ejemplo. Todos, absolutamente todos, tenemos que dar ejemplo. Y por tanto, que cada uno busque en sí Debe terminar, mismo si se está dando el terminar. ejemplo correspondiente. Dejando esto encima de la mesa para que, si lo considera usted como el resto de compañeros de corporación, lo tenga en cuenta. No se ofrezca nada si no se tiene garantía de cumplir. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida. Sí, tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida. ¿Me ha oído? Señor Basuelo. Señor Basuelo, ¿me escucha? Yo al señor Basuelo no lo escucho. No sé si el resto de compañeros lo escuchan. No se escucha. Yo tampoco lo oigo. ¿Ahora? Sí. ¿Se Ahora. me escucha ahora? Sí, ahora sí, ahora sí. Estaba intentando Señor conectar el micrófono y no había manera. Muy bien. Bueno, Pues tiene la palabra cuando quiera. continuar donde lo dejé antes. Antes decía que para la celebración de este pleno yo estaba convencido de que no he sido el único que he tenido que parar, respirar profundo para tratar de estar calmado, porque desde nuestro punto de vista se vuelve a demostrar de respeto hacia los grupos de la oposición. Es la historia, ¿no? Extraordinario y urgente. Se convoca 2 horas antes, se nos manda la documentación 1 hora antes, al que esté precedido de varias reuniones en las que hemos podido hablar algunas cosas. Obviamente, y la responsabilidad de los grupos de la oposición es el que esto salga adelante. Ha sido el trabajo de mañana y tarde, incluso en fin de semana, lo que va a permitir que este expediente esté hoy puesto en la mesa. Entonces, en primer lugar, mostrar nuestro agradecimiento a trabajadoras del área de urbanismo, del área de patrimonio y del área de subvenciones de este ayuntamiento. La primera pregunta básica que creo que nos hacemos todos los que estamos hoy en este salón de plenos virtual, en un pleno extraordinario y urgente a las 12 de la mañana, como decía antes, convocado con 2 horas de antelación y con los expedientes escasamente hace 1 hora, comunicación de diputación para todas estas subsanaciones la tiene el equipo de gobierno desde el 25 de marzo. El 25 de marzo ustedes conocen esta situación y no han dicho absolutamente nada al resto de grupos. Nosotros de este asunto, si nos pueden contestar. La semana pasada tuvo que ser este portavoz que habla, hace por este asunto, al ver parece que el señor Basuelo ha abandonado la reunión. Le voy a dar la palabra al portavoz del Partido Socialista o al señor secretario a ver si se puede volver a incorporar o pasamos al siguiente turno después
dándole lógicamente otra vez el turno de palabra. Es que ha abandonado... bueno, pues le damos la palabra al turno al Partido Socialista y posteriormente se le vuelve a dar al portavoz de Izquierda Unida. Tiene la palabra el portavoz del PSOE. Gracias, presidenta. Bueno, lo hemos hecho públicamente, pero bueno, sumarnos también en este acto oficial, en este pleno, al pésame por el fallecimiento del que fue secretario general del Partido Comunista y coordinador de Izquierda Unida, de Julián Guitán, que como digo ya hemos tenido la oportunidad de hacerlo público. Intentaré no seguir en la línea que el compañero de Izquierda Unida, ya que tiene que volver a retomar su intervención. Es verdad que hay que respirar profundo, pero yo creo que por respeto a los funcionarios, a los trabajadores que han hecho un gran esfuerzo para que hoy podamos subsanar todos estos proyectos, pues bueno, intentaremos ser positivos y ser constructivos en este caso. Hemos podido ver la documentación rápidamente, verdad que la han mandado en los últimos momentos, pero bueno, sí tenemos que, creo que, congratularnos porque los vecinos así nos lo van a agradecer, que a pesar de esta premura, de esta urgencia y de que las cosas hay que hacerlas con un poco más de tranquilidad para poder analizarlas, pues bueno, se ha seguido un poco el consejo que dábamos desde mi partido el pasado jueves, de que cuando haya algún problema que podamos hablarlo, que podamos juntarnos todos los grupos y también de manos de los trabajadores, de los funcionarios, poder buscar soluciones. Esto tuvimos oportunidad de hacerlo el viernes, de tener una reunión e intentar buscar soluciones o posibles soluciones a estas subsanaciones que esperemos que den su fruto y que podamos, pues bueno, sobre todo no perder esos 37.000 euros que teníamos ahí en duda. Efectivamente, parece ser que se puede justificar el tema de la titularidad de los terrenos con ese calendario de cómo se van a ir adquiriendo. Es verdad que es un proyecto que tiene varias piezas y que hay que ir encajándolas, pero creemos que merece la pena el intentarlo y el hacer el esfuerzo, porque bueno, el impacto social que esa apertura de la nueva calle, de la calle Reguera, va a tener no solamente en la comunicación y en la movilidad de Baena, sino también en esa apertura del barrio de San Pedro, de ese también acercamiento hacia el casco de Baena y, por supuesto, la ventaja que va a suponer para la residencia de San Francisco, donde se abre un sinfín de posibilidades para la viabilidad futura en el medio y en el largo plazo de esta residencia, pues merece la pena hacer ese esfuerzo y que podamos haber consensuado una posible solución. Bueno, al final, como digo, esperemos que podamos llegar a esos, creo recordar, 450.000 euros, que es una inversión importante, de las pocas inversiones que vamos a tener la oportunidad de desarrollar en los próximos tiempos. Agradecer de nuevo a la Diputación pues, bueno, las aportaciones que están haciendo y aprovechando también este tema, preguntar que entiendo que la aceptación del Plan Córdoba 10 de los 209.000 euros tiene que estar antes del jueves, simplemente por recordarlo y que no nos vaya a ocurrir que se nos vaya a ir de plazo, porque el viernes el Pleno de la Diputación se hará la aprobación definitiva, por tanto, antes del jueves tiene que estar aceptada esa subvención. Por lo demás, creemos que es un pleno de trámite donde hay que continuar con estos expedientes y no vamos a añadir mucho más. Las propuestas, creo que no solamente, en cuanto a lo que decía el señor Moreno, no solamente tiene que hacer al equipo de gobierno, es verdad que es su responsabilidad, pero creo que tenemos una responsabilidad compartida por todos. Los vecinos, como digo, lo que esperan es que todos podamos aportar y que todos podamos hacer esas propuestas. Por tanto, yo creo que la responsabilidad debemos asumirla todas, más unos que otros, pero todos tenemos esa responsabilidad. Muchas gracias. No sé si se ha podido conectar de nuevo el señor Basuelo. ¿Está, señor secretario, el señor Basuelo? Señor Basuelo ha abandonado la sesión a las 12:27 y ha corrido turno. No sé, esperaremos que no tenga problemas técnicos y vuelva a poder incorporar esta sesión. Yo creo que le correspondería después, si acaso en el segundo turno, pues algunos minutos más. Vale, perfecto, pues muy bien. Pues tiene la palabra el segundo teniente alcalde. Señora Presidente, se me ocurre una idea. Aquí hay otros miembros más del Grupo de Izquierda Unida, si quieren hacer uso de la palabra. No sé, es una idea que se me ocurre, pero no sabemos si va a poder volver. ¿La señora Vidal o la señora Aguilera tienen interés en continuar la intervención o prefieren dejarlo para un segundo turno para ver si se puede incorporar el señor Basuelo? Os informo que David se ha salido de la sesión, pero ni siquiera se ha dado cuenta. Está diciendo que acaba de terminar su turno de palabra, él ha estado hablando tranquilamente sin darse cuenta de que había salido de la sesión. Creo que se acaba de conectar ahora mismo, que ha visto que se había salido. Señor Basuelo.
Muy buena. ¿Me oyen? Sí, muy buena. Sí. Bueno, yo he hecho mi intervención completa pensando que me estaban escuchando. Pues no sé dónde, en qué punto se ha quedado, usted abandonado la sesión. No sé dónde se ha quedado, pero bueno, ha hablado el portavoz del Partido Socialista para que usted continúe su intervención, lo que no sé dónde se ha quedado. Gracias, Ramón. Nada, no, estoy en el despacho, el internet del ayuntamiento se ve que ha fallado, o el equipo, lo que sea. No sé exactamente qué han escuchado de mi intervención, porque yo la he hecho entera. En el minuto 3, le quedan 3 minutos y medio. David, Sí. hemos escuchado hasta el agradecimiento al personal funcionario. Bueno, pues eso prácticamente al principio. Bueno, pues resumo. Bueno, por supuesto, agradecer a los funcionarios de las áreas de urbanismo, patrimonio y subvenciones que han hecho posible que este expediente esté hoy encima de la mesa. Y yo en el resto de intervención le planteaba varias preguntas al equipo de gobierno. La primera y básica, la que creo que todos nos hacemos, es ¿por qué estamos hoy en un pleno extraordinario y urgente a las 12 de la mañana, convocado con apenas 2 horas de antelación, habiendo recibido la documentación a las 11 de la mañana, si ustedes tenían la comunicación de Diputación para estas subsanaciones desde el 25 de marzo? Desde el 25 de marzo ustedes conocen esta situación y no han dicho absolutamente nada al resto de los grupos. ¿Cuándo tenían ustedes pensado hablar con nosotros? Porque la semana pasada tuve que ser este portavoz quien preguntase por este asunto al ver que se acababa una junta de portavoces y ustedes no decían nada. 2 reuniones telemáticas que afortunadamente hemos podido tener estos últimos días, también de urgencia, y que permítanme que han sido un tanto, a nuestro parecer, un tanto surrealistas, porque de manera reducida los técnicos nos planteaban distintas opciones y lo que entendíamos que nos reclamaban los trabajadores de este ayuntamiento es que se les diese un posicionamiento, que se les diese una orden, que es lo que querían para que sacasen adelante este expediente. Y unas reuniones un tanto surrealistas donde parecía, o al menos esa es la sensación que hemos tenido, que al menos parte del equipo de gobierno, al parte del equipo de gobierno todo le parecía un problema y era la oposición a la que nos tocaba hacer plantear soluciones a ese expediente para que saliese adelante. En fin, que no sabemos cómo hemos llegado a esta situación, cuando es mañana, día 19, cuando tiene que estar toda la documentación porque caduca el plazo. Una propuesta de planes provinciales que hay que recordar que fue sacada adelante con el acuerdo de los grupos de la oposición, puesto que en aquella ocasión el equipo de gobierno se mostró otra vez incapaz de llegar a acuerdos con nadie y donde vamos a tener una primera fase de intervención en los depósitos del castillo para dotarlo, digamos, de suelo. Vamos a terminar los vestuarios del pabellón de Albendín, donde se van a poder realizar ya competiciones federadas, cosa que como en años anteriores, por ejemplo, equipos que habían conseguido llegar a competiciones no pudieron celebrarlo en su pueblo. Y la intervención más grande, que es un reto, que necesitará mucho trabajo, como es la apertura de una nueva calle que una la calle Reguera con Baja San Pedro. Y a nuestro entender, no solo abriendo una nueva calle, sino abriendo un nuevo horizonte de posibilidades, especialmente a la residencia de San Francisco. Por el bien de Baena, y voy terminando porque me imagino que habré cedido el tiempo con todos estos problemas técnicos, por el bien de Baena, por el bien del barrio de San Pedro, por el bien de San Francisco, por el bien de la Puerta Córdoba, por el bien de la residencia. Esperemos que ustedes, desde luego, estén a la altura y que se pongan a trabajar desde ya y que consigamos que todos estos objetivos sean una realidad lo antes posible. Ahora después daré un repaso y a la espera de que me conteste a las preguntas que le hemos hecho, seguiremos en la siguiente intervención diciendo que por supuesto que vamos a votar favorablemente a este expediente. Tiene la palabra el segundo teniente alcalde, señor Vacas. Muchas gracias, señora presidenta. He tenido dificultad en escuchar a algunos de las intervenciones.
Así que si me dejo algo fuera de contestar lo que sea, o bueno, pues lo vuelvo a repetir. Yo me uno, por supuesto, como no, a esa gratificación, a esa gratitud hacia los técnicos que han hecho un esfuerzo, pues, por supuesto, inmemorable. Pero bueno, la situación es que los plazos estaban clausurados, o sea, los plazos con el tema de COVID estaban clausurados y aunque tuviéramos la información el 25 de marzo, no sabíamos el periodo que íbamos a tener para la subsanación cuando se iban a reabrir. Se reabrieron el 6 de mayo, subsanar en 10 días, que bueno, pues era hasta el día de mañana, ¿no? En ese tiempo, por supuesto que los técnicos han seguido trabajando, o sea, de una manera de sus casas, de teletrabajo, han seguido manteniendo ese trabajo que han elaborado con exquisitez. Por supuesto, los planes, en relación a la propuesta que se trae y en la propuesta que se aprobó en su día en otro pleno extraordinario, pues bueno, es un pleno extraordinario, es una propuesta que se nos impuso, tengo que decirlo así, o sea, fue una propuesta que se trajo a través de una enmienda que se presentó en conjunto con el Partido Socialista, Izquierda Unida y Porva, y que se impuso al equipo de gobierno, porque el equipo de gobierno tenía otra propuesta para los planes provinciales en donde no habría ninguna aportación complementaria de dinero, donde entendíamos que era una situación de más urgencia, más necesaria y creemos que es más coherente. En este sentido, bueno, pues la oposición estimó que no eran de acuerdo esa propuesta, no están de acuerdo con ella, traje una enmienda sin venir acompañada que la avalaran. Y bueno, y salió adelante. Ya nos viene siendo pues también usual que la oposición pues también tiene una doble vara de medir, ¿no? Para la documentación que se presentan ellos no es necesario mucho informe y para la presentación que presenta el equipo de gobierno pues es necesario todos los informes del mundo. Que creo que son necesarios, ¿eh? Que yo digo, no, obviamente que creo que son necesarios, pero debemos de medirnos todos con la misma. Así que nosotros pues seguimos nos tuvimos en su día y entendemos que la propuesta que se trae pues creemos que era mejor la nuestra. Nosotros, nuestra actitud seguirá siendo la de la abstención a esta propuesta que se trae hoy. Tiene la palabra el señor portavoz de Porva. No le he oído bien, señora alcaldesa, que me ha dado la palabra. Tiene la palabra el señor portavoz de Porva. No sé si me escucha. Ahora sí la oigo. Bien, solo vale. brevemente para recordar al resto de compañeros y de bueno, en general no tienen por qué saberlo. Yo fui en la carrera de magisterio de la misma promoción, fui compañero en la Facultad de Filosofía y Letras de Julio Anguita, estudiamos los dos historia, cuando él fue alcalde. Mi relación con él fue estrecha y llegué a conocerlo muy personal y guardo un recuerdo que es para mí una de mis, digamos, aportaciones humanas y políticas. Y lo dejo ahí. En cuanto a la cuestión que ahora mismo nos trae aquí, yo comparto con el compañero David que realmente tenemos que hacer una economía de esfuerzo y que además no son formas. En política como en la vida, las formas son el fondo. Que no lo hago con ánimo de polémica ni de discrepancia personal, mucho menos, sino que eso no se debe de hacer.
ni en política ni en ningún sitio, pero en política menos, porque tenemos que ser ejemplares. Y en situaciones de crisis, ser más ejemplar en todos los sentidos, todos, no solo el equipo de gobierno, ojo, todos tenemos que ser. Ocupen 6 elecciones lo fundamental y dejen lo frívolo y lo trivial y lo banal para otros momentos. Ahora mismo no es momento de eso. Y así habría que hablar de las cuestiones estructurales. Insisto, político que ha permitido que usted esté sentada ahí, señora alcaldesa, con todo el respeto, luchar por Baena, la recuperación de Baena, nos encontramos con el COVID, pero también para regenerar la vida política. No es que usted nos deba la vida, usted no nos debe nada, usted es fruto de la democracia, nada más. Pero que sí es verdad que tenemos unos compromisos y yo le pido, le ruego, ¿de dónde se pueden sacar 1,5 millones, 2 millones de euros? Cursos no sirve para nada, sino para generar expectativas que después generan frustración. No está ni estará compromisos que después no se puedan cumplir. Cada uno de nosotros puede decir, y yo respeto a todo el mundo, se lo digo al señor Malagón, con su libertad de expresión y su libertad política. Pero yo opino así, como representante legal y político de IPORMA. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Señor segundo teniente de alcalde, señor Vaca, mire, llámeme raro. Posiblemente yo soy bastante raro, ¿no? Pero si yo conozco que tengo que subsanar una serie de problemas y los conozco el 25 de marzo, independientemente de que los plazos administrativos estén paralizados, yo me pongo en contacto con los grupos de la oposición. Le envío el documento. Les digo que tenemos que hablar. Y a lo largo de 7 hubiésemos tenido todo el mes de abril, si hubiese buscado la situación para tener una reunión, hablar con los técnicos. Esas reuniones que hemos tenido a última hora, corriendo por las mañanas, las hubiésemos tenido tranquilamente. Muy probablemente hubiésemos dejado este expediente terminado y preparado, listo para que en el momento que se reaperturasen los plazos, como así pasó, ya hubiese estado todo el trabajo hecho. Pero llámeme raro, yo que soy así de raro, yo lo hubiese hecho así, no hubiese esperado a última hora y a que sea un portavoz de la oposición el que en una junta de portavoces tenga que decir, señores, los planes provinciales caducan el día 19, hay un requerimiento de subsanación, ¿qué pasa? Mándennos el documento, queremos saber qué está pasando y queremos saber cómo lo vamos a solventar. Pero se ve que desde nuestro grupo somos muy raros y tenemos esa forma de pensar. En cuanto a la doble vara de medir, que ya lo han dicho ustedes varias veces en pleno. Son ustedes como equipo de gobierno, es la señora alcaldesa la que tiene la potestad para pedir a los técnicos, en el momento que ella quiera, o ella precise, que hagan los informes técnicos necesarios. No tenemos esa potestad desde la oposición. Y aún así, recuerdo que estos planes provinciales y la propuesta que tenía el equipo de gobierno se presentó en una junta de portavoces. En aquella junta de portavoces, desde los grupos de la oposición, le adelantamos cuáles eran los posicionamientos que íbamos a tener y le pedimos que se hicieran los informes técnicos necesarios para la propuesta que también ponía encima de la mesa los grupos de la oposición. Y lo único que hicieron fue una valoración. No se hicieron informes. Por tanto, no traten de eludir su responsabilidad y saquen adelante esto. Y como terminaba mi primera intervención, esperemos que a pesar de que estos proyectos, como usted ha dicho, han sido impuestos por la oposición, esperemos que ustedes desde este mismo momento lo hagan también suyo y sean una realidad lo antes posible, porque consideramos que son buenos proyectos para Baena
y que son proyectos importantes que pueden aportar en el futuro empleo, tal y como dicen los informes técnicos, pero pueden aportar un futuro para una zona muy desfavorecida y una zona y una residencia como es la de San Francisco, que está en una situación muy complicada y que le podemos abrir un nuevo horizonte, y un nuevo futuro, y ese futuro lleva muchísimos puestos de trabajo. Por tanto, considero que a partir de que este asunto se apruebe hoy por unanimidad, no son unos proyectos de la oposición, no son proyectos de Izquierda Unida, ni de Iporva, ni del PSOE, son proyectos de toda la corporación, y que somos los 17 concejales y que, por tanto, todos nos vamos a poner a trabajar para que lo antes posible sean realidad. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del PSOE. Gracias, presidenta. Bueno, en primer lugar, disculpar a la compañera Lola Ruiz, que tenía una cita a la 1:45 y ha tenido que abandonar el pleno por ello. Me llama la atención algo. Veníamos con un tono constructivo a pesar de la urgencia, de las formas, de las maneras. Es que nos quedamos un poco sorprendidos por la intervención del señor Vacas. Nos habla de que es una propuesta que se le impuso al equipo de gobierno. Yo me gustaría más hablar en lugar de imposiciones, de que fue votada por la mayoría de los representantes de esta ciudad, de este municipio. Eso es la misma democracia que ha situado a la señora alcaldesa en ese sillón, es la que aquel día puso estos proyectos sobre la mesa, una mayoría, y en eso consiste. Pero lo que me deja sobre todo preocupado es que si esa imposición que dicen haber tenido significa que no comparten estos proyectos. Dice que eran más urgentes los que presentaban. Bueno, yo entiendo que son necesarios también los proyectos que en aquel momento el equipo de gobierno presentaba, pero no sé hasta qué punto consideran que era mucho más urgente remodelar el paseo, que como digo es necesario, que intentar darle una viabilidad a la residencia de San Francisco o darle una mayor oportunidad de futuro a un barrio como el barrio de San Pedro y toda esta zona. Me sorprende aún más porque veníamos pensando que íbamos a aprobar esto por unanimidad, que el equipo de gobierno se descuelgue de esa unanimidad y se abstenga en la subsanación de los proyectos. Y me preocupa por una cuestión. Si eso significa que en todo lo que tenga que ver con los planes provinciales, el equipo de gobierno no se va a posicionar, se va a abstener y no va a querer saber nada. Porque al final nos puede dar la visión de que estos proyectos no le interesan y que no van a salir adelante con tanta facilidad como otros, y eso me preocupa mucho. Estaba hablando en la primera intervención de que posiblemente sea la inversión o una de las inversiones mayores que se haga en estos próximos 4 años, y que el equipo de gobierno no quiera saber nada de ella o se abstenga, la verdad es que es preocupante. Por lo tanto, ya veo, va a salir el expediente y la subsanación gracias nuevamente a los grupos de la oposición y sobre todo nuevamente a los funcionarios que habrán tenido que pasar todo el fin de semana trabajando en estos expedientes. Les pido al equipo de gobierno que bueno, con la misma filosofía o el mismo espíritu que venía el Grupo Socialista a este pleno de intentar remar en la misma dirección, de intentar arrimar el hombro, pues que bueno, puedan repensarse su posición ante estas inversiones, que como digo, creo que son bastante urgentes. Si piensan que no son urgentes y que es una imposición que no pueden aceptar, como digo, la apertura de la calle Reguera o el poder seguir avanzando en el tema del castillo para que sea un recurso importante en el turismo de Baena, que tendremos que ir viéndolo en tiempos futuros, porque es verdad que ahora mismo la situación es muy compleja, pero que desde luego hay que seguir trabajando en ella y no se puede dejar abandonado, o que el pabellón de Albendín pueda de una vez por todas contar con esa homologación y poder acoger esas actividades federadas que también, no solamente en lo que al deporte se refiere, sino también el impacto que tiene en cuanto a visitas de gente que puede venir a Albendín, pues creo que eso que el equipo de gobierno lo tenga como una imposición y no quieran saber nada y se abstengan, no es de recibo. Pero bueno, de todas maneras, el Partido Socialista votará a favor para que estos planes provinciales puedan continuar su trámite y puedan ser una realidad en un futuro. Muchas gracias. Bueno, pues nada, para terminar muy brevemente, por contestarle a los 3 grupos de manera, vamos, en el mismo sentido, simplemente aclarar distintas cuestiones. Cuando se refiere el partido de Izquierda Unida del tema de que se conoce desde el 25 de marzo, tengo que aclarar que desde ese plazo estaban los plazos suspendidos, la Diputación Provincial y en todas las administraciones públicas.
no se sabía lo que se iba a alargar ese estado de alarma. Los trabajadores del ayuntamiento, en este caso del urbanismo, en todo este tiempo han estado trabajando muchísimo, no solamente en este plan, sino en otros muchísimos que tenemos también pendientes. Y fue a través de un correo electrónico el día 6 o el 5 de mayo en el que se nos indica que se reanudan los plazos y que el plazo acababa el día 19. En ese plazo se ha estado trabajando duramente en este tema. Es un tema un poco complejo porque no coincidía lo que se había aprobado en la moción con lo que se había consignado el informe técnico, y eso quiero dejarlo sobre la mesa. No era una simple cuestión técnica sencilla, sino que era una cuestión bastante compleja porque, como digo, como esa moción se aprobó en el Pleno sin informes técnicos, los posteriores informes técnicos no coincidían en algunas cuestiones, sobre todo en lo que es la adquisición de la parcela, en las cuantías y en los importes no coincidía, con lo cual, ya digo, los técnicos de urbanismo pues le han dado a este tema bastante vuelta a la cabeza y ustedes, todo el mundo también conoce que el mismo viernes el arquitecto, el técnico municipal, un dato que puso sobre la mesa el mismo viernes a nosotros, y nosotros lo que hicimos es convocar una nueva reunión con los grupos de la oposición para trasladarle esa cuestión que había detectado el arquitecto municipal y que teníamos que subsanar entre todos. Creo que quieren confundir un poco a la opinión pública, dando a entender de que este asunto no lo han conocido con una hora de antelación en este momento, y quiero decir que no es así, que desde el miércoles este asunto no se está tratando entre todos los grupos, y no solamente todos los grupos, sino que también ha estado presente en esas reuniones telemáticas el técnico municipal, que, bueno, pues nos ha ido aclarando dudas, informando un poco técnicamente sobre el asunto. Es decir, que desde el miércoles pasado se han tenido 3 reuniones en las que se ha hablado de este tema con asistencia técnica oportuna. Y también, pues, incidir en lo que he dicho anteriormente, que en esas 3 conversaciones pues, se ha detectado una nueva cuestión que había que subsanar, y por ese motivo tuvimos una reunión de urgencia el mismo viernes. En esas reuniones que hemos mantenido, pues se ha hablado, se ha consensuado, siempre, y creo que lo hemos demostrado todos los grupos, con intención de sacar esto adelante. Cuando el segundo portavoz de IPORBA ha hablado de imposición, nosotros en ningún momento estamos diciendo que no vayamos a colaborar ni no tengamos interés de sacar este proyecto, ni muchísimo menos. Estamos dando todos los pasos para subsanar y que no haya problemas sucesivos o los menos problemas sucesivos en los siguientes trámites, y este es un proyecto que nos interesa tanto al equipo de gobierno como a toda la corporación, y lógicamente pues pondremos todos nuestros esfuerzos, todos nuestros medios para que salga lo antes adelante, y sobre todo que el equipo de gobierno tengan ustedes la total tranquilidad de que recabará pues la ayuda, el consenso y la unanimidad que yo creo que este tipo de proyectos requieran. Es verdad que nosotros apostamos por otra propuesta, pero una vez que se votó en el Pleno esta propuesta, pues nosotros, lógicamente, pondremos todos los medios, y creo que lo hemos demostrado, de intentar sacar esto con el mayor consenso posible. Se hizo una propuesta por parte de los distintos grupos de intentar pelear los 37.000 euros por lo de la generación de empleo. Se ha hecho, con todo yo creo que hay que agotar todas las vías para intentar que, bueno, pues se nos dé ese dinero de más, que seguro que nos viene fenomenalmente. Y la Diputación Provincial, pues el señor Malagón, que está en la Diputación, si puede hacer gestiones para que eso sea una realidad, pues bienvenido sea. Yo creo que este es un proyecto de todos y un proyecto que tenemos que sacar adelante. Y nada más, yo simplemente decirle explicaros que a la gente que esté escuchando esto, que este pleno ha habido una razón por la que no se pudo hacer en el otro pleno extraordinario que hubo cuando se modificó la ordenanza de terraza, por una serie de cuestiones técnicas, pues no se pudo hacer en ese momento, había otra incidencia que subsanar. Es que se va a subsanar, se va a poder continuar el trámite, y todos los grupos, incluido el equipo de gobierno,
pues vamos a poner todo nuestro esfuerzo para que estos proyectos se hagan una realidad cuanto antes posible. Así que nada más, creo que he contestado, he contestado casi todo. Vamos a proceder a votar. El señor secretario pues irá recabando el voto de cada uno de los concejales. Señor secretario. Sí, señora Presidente. En el ejercicio de la función pública vamos a proceder por llamamiento para la votación de esta propuesta de subsanación del Plan Plurianual de Inversiones Locales 2020-2023, que ha sido tratado en este pleno celebrado el día 18 de mayo. Comenzando por Iporba, señor Moreno. ¿Voto a favor, abstención o en contra? Sí, no o abstención. Señor Moreno. Tiene usted el micrófono apagado. Asienta con la cabeza si es su voto positivo. Entiendo que el señor Moreno vota a favor. Señor Rojano, de Iporba. A favor. A favor. Sí. Señora Aguilera, de Izquierda Unida. A favor. Señora Vidal. A favor. Señor Bazuelo. A favor. Del Grupo de Ciudadanos, señor Gómez. Abstención. Señor Morales está ausente. Señor Martín. Abstención. Del Partido Socialista, señor García Malagón. A favor. Señora López. A favor. Señor Plazas. A favor. Señora Ruiz. Entiendo que el voto es favorable, puesto que asiente con la cabeza. Entendemos que el voto es a favor de la propuesta. Señor Rojano. A favor. Del Partido Popular. Señor Castro. Abstención. Señora Pozo. Abstención. Señor Vacas. Abstención. Señora Presidente. Abstención. Queda aprobado, por lo tanto, el presente asunto de subsanación de planes provinciales de inversiones locales 2020-2023. Muchas gracias. Se levanta la sesión.